Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar hablando de un tema muy interesante dentro de Python. Se trata de las tuplas y los ciclos. Esto es parte fundamental de todo lo que estamos viendo dentro de Python. Así que comenzamos. Las tuplas es una estructura de datos en Python que nos permite guardar diferentes piezas de datos en ella. Es muy similar a las listas, excepto porque las tuplas son inmutables. Ya vamos a ver qué significa la inmutabilidad, en este caso en esta estructura de datos. Porque una tupla, al igual que las listas, son estructuras de datos. Esto significa que una vez creada, el orden y el contenido de la tupla no puede ser cambiado. Eso es lo que significa inmutabilidad, que una vez creada, el orden y el contenido de la tupla no puede ser cambiada, lo cual puede llegar a ser muy útil para cuando necesitemos ese tipo de funcionalidad en esta estructura de datos. Vamos a ver la sintaxis. Para ello volvemos y levantamos un notebook en Python 3 para poder hablar de estos dos temas importantes, tanto tuplas como ciclos en Python. Listo. Entonces comenzamos con las tuplas. Ustedes me van a contar que de igual o de diferente ven en las tuplas en comparación a las listas. Y empezamos. Como pueden ver, en este caso las tuplas son muy parecidas a las listas en el hecho de que son contenedores de elementos. Si ustedes ven, en esta tupla no estamos iniciando y cerrando con corchetes, sino que lo estamos haciendo por medio de paréntesis. Entonces esa es la primera diferencia con respecto a la sintaxis. Si ustedes ven esta sintaxis asignada probablemente a una variable, se van a dar cuenta de que están tratando con las tuplas. Y es un contenedor de elementos. Así como las listas puede tener 0, 1 o más cantidad de elementos, todos los que ustedes quieran. Si imprimimos este myInfo, esta va a ser la forma en la que se va a imprimir, tal cual y de la misma manera como estábamos imprimiendo las estructuras de datos de las listas. Esta sería entonces el resultado. ¿Cómo accedemos a los valores de una tupla? Accedemos a estos valores de igual manera a como lo hacemos con las listas, por medio de su posición dentro de la tupla en este caso. Entonces, si venimos y decimos myInfo 0, ¿qué ven acá? No estamos accediendo, miren que no estamos utilizando en este caso para acceder a una posición de una tupla, no lo estamos haciendo con paréntesis, sino que lo estamos haciendo con la misma sintaxis que utilizábamos para las listas. O sea que en este caso, si nosotros queremos consultar un elemento dentro de la tupla, lo hacemos de la misma forma como lo hacíamos con las listas. O sea, con la misma sintaxis de corchetes y la posición a la cual queremos acceder. En este caso quiero acceder a la posición número 0 y obtenemos un resultado, que en este caso sería el nombre. ¿Qué pasa si queremos acceder a el último elemento? Como pueden ver, también funciona este -1 para los argumentos posicionales. Pero acá es donde notamos la diferencia
con respecto a las listas con el siguiente ejercicio, y es la inmutabilidad. ¿Cómo así que la inmutabilidad? Quiere decir que una vez ya esté asignada esta tupla, ya tiene 3 valores, no puede ser reordenado o cambiados los valores que se encuentran dentro de la tupla. Para nosotros cambiar los valores, como lo hacíamos con las listas, por ejemplo, era primero acceder a la posición. Voy a acceder, por ejemplo, a la posición del nombre, o sea, a la posición 0, y la quiero reasignar o la quiero cambiar ese valor. Entonces ya no es Daniel, sino Dani. Quiero que se modifique. Si le doy Shift Enter, vamos a obtener un type error. ¿Y qué me está diciendo este type error? Está diciendo tuple object does not support hidden assignment. Quiere decir que este objeto llamado tupla no podemos reasignarlo. De ahí de que sea un objeto inmutable o una estructura de datos inmutable dentro de Python. ¿Qué más podemos hacer con estas tuplas? Sí que, bueno, entonces acá podría haber una pregunta válida. ¿Qué pasa si yo en realidad quiero modificar este valor? Ya habría que volver a crear una nueva tupla con los valores que quiero para la tupla myInfo, ¿ok? O utilizar otra estructura de datos si es que la quiero más flexible, como son las listas, porque probablemente durante la ejecución del programa o en algún momento voy a querer que esos valores que están aquí dentro puedan ser mutables. Entonces quizás la tupla no sea la solución, sino las listas. De hecho, la tupla tiene esa ventaja. Si yo no quiero que por ningún usuario sea modificado el valor que ya contiene la tupla o el valor que ya contiene esta estructura de datos, entonces utilizo una tupla, ¿ok? Entonces es en realidad la ventaja que tiene. Hay algo adicional dentro de las tuplas que es muy importante, que se llama unpacking tuple. Unpacking es simplemente como desempacar la tupla. Eso es lo que está significando. Básicamente se trata de que podamos esos elementos asignarlos a una variable y más adelante llamar esa variable. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo sobre myInfo. ¿Ok? Damos enter, o sea, estamos utilizando los mismos elementos de la tupla. Y acá es donde viene el unpacking o el desempaque de esa tupla. Entonces, este primer elemento pertenece al name. Entonces, así va a ser el nombre de la variable, occupation, o este puede ser city, más bien. Luego puede ser occupation, ¿ok? Y vamos a decir que esas variables, entonces estoy haciendo una asignación masiva de variables. ¿Por qué? Porque miren que estamos asignando 3 variables de forma simultánea y se las estamos asignando entonces a la tupla myInfo. Entonces de esta forma estamos desempacando cada uno de los valores o elementos que tenemos dentro de la tupla y los estamos asignando en el mismo orden a estas variables, a name, city y a occupation. Shift Enter. Y si llamamos al name, entonces acá vamos a obtener ya el valor o el elemento de la tupla desempacado, ¿cierto? Por eso se llama unpacking, ¿ok? Shift Enter a city y vamos a hacerlo también con occupation. Shift Enter. ¿Ok? Ambas, o más bien las 3 variables, fueron asignadas correctamente. Algo que es muy común dentro de las tuplas es cuando tenemos un solo elemento en la tupla. Y vamos a ver de qué se trata esto.
Entonces vamos a asignar acá una variable OneElementTuple. Este OneElementTuple, entonces utilizamos la sintaxis de abrir y cerrar paréntesis y le asignamos un valor, uno solo, por eso es OneElementTuple de 4 en este caso. ¿Qué pasa si nosotros imprimimos? Hasta el momento no me dio un error. ¿Qué pasa si imprimimos OneElementTuple? OneElementTuple nos va a imprimir el valor de 4. Si ustedes investigan un poco más a fondo el tipo de dato que nosotros estamos obteniendo acá como resultado en este print, no se trata de una tupla, se trata de un integer. ¿Ok? Y ya vamos a ver cómo asignar entonces un solo elemento a una tupla, que eso lo podríamos necesitar, ¿cierto? ¿Y por qué los paréntesis solos no hacen o no guardan un elemento en una tupla? Porque la sintaxis de paréntesis se utiliza es para hacer operaciones matemáticas dentro de Python, como podría ser, por decir algo, 4 más 2. Si imprimimos esto, va a ser una operación matemática. Entonces, esto es por la sintaxis, porque estamos utilizando sintaxis de abrir y cerrar paréntesis. Entonces, los creadores del lenguaje dijeron, ok, esto nos puede generar un error si un usuario o un programador quiere guardar un solo elemento en una tupla. ¿Cómo lo solucionamos? Entonces, la solución que encontraron fue simplemente cada uno de los elementos está separado por una coma, así como también eran las listas o los elementos dentro de una lista, los elementos dentro de una tupla están separados por coma. Listo. Entonces, ellos dijeron OneElementTuple. Y si quieres guardar un solo elemento, abres y cierras paréntesis. Este es el único elemento que quiero guardar, entonces lo sigo por una coma. Y de esta forma estamos guardando, ahora sí, un solo elemento en una tupla. Entonces imprimimos OneElementTuple y ahí sí, miren la diferencia al momento de imprimirlo. Si acá volvemos, imprimimos 4. La diferencia es que acá está haciendo un integer y acá en realidad sí está imprimiendo como una tupla. Así como nos imprimió acá en la parte superior, que lo estaba haciendo correctamente con la sintaxis de una tupla. Entonces hay que tener acá esta precaución cuando queremos guardar un solo elemento en una tupla. ¿Ok? Ahora vamos a continuar con los ciclos en Python. Vamos a ver dos ciclos, el ciclo for y el ciclo while. Esto también lo vamos a estar utilizando en el día a día de Python. Todos los temas que estamos tocando durante estos videos o durante estos cursos o durante este screencast son elementos prácticos del lenguaje, por lo cual es algo que vamos a estar tocando en el día a día. ¿Ok? Entonces vamos con los ciclos. Los ciclos básicamente es la forma que nosotros o en la forma en la que nosotros podemos evitar el estar repitiendo código muchas veces. Y vamos a ver acá un ejemplo. Dog-breed, que serían como las razas de perros, ¿cierto? Y vamos a volver otra vez a las listas. Ok, hasta el momento este es el tema de las tuplas, esto es lo más importante que nos interesa por ahora de las tuplas, cómo declararlas, cómo acceder a las tuplas, saber el tema de la inmutabilidad y cómo desempacarlas, bueno, lo que ya vimos hasta el momento, por eso continuamos entonces adelante. Entonces con este ciclo lo que vamos a hacer es asignar una lista entonces de valores. Acá vamos a decir French Dog creo que se escribe así el Shih Tzu
el poodle y el collie. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué pasa si nosotros queremos imprimir todos estos 5 valores? Entonces, según lo que hemos visto hasta el momento, debemos de acceder a la lista docBreads y dentro de la lista docBreads acceder a la posición de cada uno. ¿Ok? Entonces, al acceder acá a la posición de cada uno, vamos a ir a la posición 0, 1, 2, 3 y creo que son 4. 2, 3 y 4. Ahí está. ¿Ok? Entonces, miren que tuvimos que repetir mucho código. Tuvimos que repetir este print, the breadth, más la posición en la que se encuentra. Entonces, si esto es con solamente 5 elementos, entonces si son 100, si son 1000, si es 1.000.000, va a ser obviamente mucho más complejo. Para eso tenemos los ciclos. Con los ciclos, vamos a ver el primero de ellos. Entonces, este es el ciclo for. Con los ciclos, vamos a correr una acción en cada uno de los ítems de la lista. Entonces, en este caso, ¿cuál es la acción que queremos correr sobre cada uno de los ítems? El print, imprimirlo. Pero también podríamos hacer otro tipo de operaciones sobre cada uno de los elementos. Por ejemplo, si fueran elementos integer, podríamos cada uno, por decir algo, multiplicarlo por 10 o elevarlo al cuadrado o sacarle la raíz cuadrada o hacer otro tipo de operaciones sobre cada uno de los elementos. Entonces, por esto es que es importante los ciclos. Si yo necesitara hacerlo y no tuviera el ciclo for, entonces tendría que acceder a cada uno, por decir algo, si esto es un elemento numérico, entonces por 10, cada uno por 10, y sería un trabajo bastante tedioso y por ello echamos mano del ciclo for. Entonces, y vamos a usar cada uno de los elementos de la lista. Cuando vamos a usar esos elementos de la lista, esto lo llamamos iterar. ¿Listo? Entonces vamos a estar iterando sobre cada uno de los elementos de esa lista. Para esto es importante primero entender la sintaxis del ciclo for. Entonces, anteriormente habíamos hecho, creo que era como 2 ejercicios con ciclo for, o les había adelantado un poco del ciclo for y quizás algunos se perdieron un poco, pero acá ahora sí vamos a explicar en detalle la sintaxis de este ciclo. Entonces, lo primero es, empezamos con la palabra reservada for. Lo primero que vamos a tener acá, esto es simplemente pseudocódigo es simplemente para, es un texto explicativo de lo que queremos hacer. Entonces, palabra reservada for, y acá vamos a guardar una variable temporal. In es otra palabra reservada, y acá vamos a tener la variable list. Dos puntos. Vamos a explicar cada uno. Y acá tenemos la acción. ¿Ok? Entonces, la variable temporal. La variable temporal puede ser llamada como el programador quiera. Y no tiene que estar definida con anticipación. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante. Variable temporal. Cualquier nombre. Cualquier nombre. Y no tiene que estar definida con anticipación. Perfecto, esto es lo que es la variable temporal. Ahora, la variable list. Entonces la variable list va a ser igual a ¿qué? Recuerden que nosotros tenemos una lista sobre la cual queremos iterar. Esta sería la lista, ¿cierto? En este caso, la de las razas de los perros. Pero esa lista la asignamos a una variable, ¿cierto?
Entonces, a esto es a lo que se refiere la variable de list. Puede ser acá variable de list. O puede pasar la lista completa acá en esta posición, aunque no sería muy óptimo el código, ¿cierto? Lo ideal es pasarle la variable a la cual asignamos esa lista. Entonces es la variable a la cual asignamos la lista. Y por último tenemos la acción. Entonces la acción, como su propio nombre lo dice, es la acción que queremos ejecutar sobre cada ítem de la lista. Entonces, como les expliqué, puede ser multiplicar, puede ser restar, puede ser concatenar, puede ser imprimir, cualquier acción que queramos ejecutar sobre cada elemento o ítem de la lista. Y con esto entonces hemos explicado las bases del ciclo for. Entonces vamos a hacer por acá un ejemplo. Si imprimo esto, si le doy Shift Enter me va a dar un error. Entonces lo terminamos de comentar y hacemos acá entonces un ejercicio. For i, recuerden que i no tiene que estar definida con anticipación y la podemos llamar como queramos. In. Vamos a iterar sobre qué variable. La variable que tiene nuestra lista. Dogbreads. Dos puntos. ¿Y cuál es la acción que queremos correr? Print i. ¿Y qué va a contener? Fuera de que es una variable que puede ser cualquier nombre y no está definida con anticipación, y va a contener cada uno de los ítems de la lista sobre la cual estamos iterando. ¿Listo? Entonces, print i, y ahí tenemos. Entonces, no tuvimos que venir a hacer print sobre cada uno de los elementos con su respectiva posición, sino que simplemente dijimos for i in dogbreads, print i. Y con esto, entonces estamos obteniendo exactamente el mismo resultado con mucho menos código. ¿Ok? Estamos iterando sobre cada uno de los elementos. Veamos que sí lo podemos llamar como queramos. For dog in dogbreads, dos puntos, print, y en este caso no vamos a imprimir la i, sino que vamos a imprimir la variable temporal dog. Exactamente el mismo resultado y lo llamamos como quisimos, en una parte i y en la otra dog. Yo soy más del lado de llamar estas variables temporales de forma más descriptiva, aunque se van a encontrar por todos lados, que por lo general llaman a esto con una sola letra, muchas veces no es tan descriptivo, pero bueno, son simplemente prácticas. Yo recomiendo mucho más llamar esto de forma descriptiva, esta variable, porque esto ciclo for, quizás el cuerpo del ciclo for podría extenderse y ser un poco grande, no solamente ser este print, sino buena cantidad de código identado que hace parte del cuerpo del ciclo for, y por tanto en algún momento uno se empieza a perder con esos nombres de variables temporales con una sola letra, lo llaman A o B, por ejemplo acá A o B o Z, en fin, se vuelve un poquito complejo. Simplemente buenas prácticas. ¿Ok? Continuamos. Algo importante es que todo lo que esté bajo este nivel de indentación, después de la declaración del ciclo for, entonces estará incluido dentro del ciclo y corre en cada iteración. O sea, todo lo que esté indentado dentro del ciclo for va a correr la X cantidad de veces o X cantidad de elementos que tenga en este caso la lista. Si olvidamos indentar, entonces vamos a obtener simplemente un error de indentación. Miren que si corre el print hacia la izquierda, ya no va a tener una indentación y en este caso tenemos un indentation error. ¿Ok? ¿Por qué? Porque simplemente el lenguaje está esperando que después del ciclo for haya una indentación. ¿Ok? Recuerden que esto ya lo hemos visto por allá con varios métodos. Otro aspecto importante, podemos usar range en los ciclos. Entonces recuerden que uno de los videos pasados, en uno de ellos, estuvimos explicando el porqué del range combinado con el length
y que esto se utilizaba mucho en los ciclos. Este es el momento de tocar ese tema. Entonces, anteriormente iteramos sobre una lista existente. Entonces, miren que acá iteramos sobre esta lista que ya teníamos definida. Pero a veces no vamos a querer iterar sobre una lista específica, sino que solamente queremos ejecutar una acción cierta cantidad de veces. Listo, y eso es importante. Miren que el ciclo for en este caso nos está sirviendo para iterar sobre los valores que tenemos en una lista. Pero a veces yo utilizo el ciclo for para hacer una acción una cierta cantidad de veces que yo quiera. Entonces para eso también nos va a servir el ciclo for. Simplemente que ya reemplazamos acá este variable de lista por el rango o número de veces que queremos que itere. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo hacemos esto aquí. Vamos a crear también pseudocódigo. Entonces vamos a decir que sería el ciclo for. En este caso seguimos con la variable temporal y acá no va a ser entonces una variable de lista. Va a ser una lista con x length o x largo. ¿Cierto? Ese sería. Y luego sería la acción. Comentamos esto para que no nos dé un error y lo dejamos ahí para mayor claridad. Entonces vamos a hacer un ejemplo. For i in range 3. Listo. Entonces lo primero, vamos acá al range. Recuerden, el range, si recibe un solo parámetro, quiere decir que va desde 0 hasta este número menos 1. Eso es lo que es el range. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas veces itera? Iteraría 3 veces. 0, 1 y 2. Esos son 3 veces. ¿Ok? Y esto es una variable temporal. Recuerden que la llamamos como queramos. 2 puntos. Y vamos a imprimir, por ejemplo, por acá, warning, por decir algo. Y ahí está. Imprimió 3 veces la palabra warning. ¿Por qué? Porque quería que se ejecutara una cierta cantidad de veces una acción. Miren que acá no le estamos pasando una lista que ya está predefinida o predeterminada. Estamos simplemente creando un rango de valores que van de 0 a 3 menos 1. ¿Ok? Otro tema importante. Ciclos infinitos. ¿Qué pasa con la siguiente lista? Vamos a hacer esta lista. My favorite numbers. Entonces vamos a poner cualquier cantidad de números acá. No importa cuáles sean. En fin. Listo. Esta sería entonces mi lista de números favoritos. Vamos a iterar sobre esa lista. For number in my favorite numbers. Acá me faltó la B. Y vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que dentro del bloque del ciclo for o dentro de la indentación o el cuerpo del ciclo for, todos serían sinónimos, yo puedo hacer una acción, cualquier acción. En este caso vamos a hacer un append, punto, append, y a ese append vamos a anexarle un valor. Entonces miren lo que estamos haciendo acá. Estamos cogiendo simplemente, tenemos una lista, cualquier lista de número. Vamos a empezar a iterar sobre esa lista. Llamamos una variable temporal y le decimos sobre qué lista vamos a recorrer. Hasta ahí, todo normal. Pero miren la acción que le estamos diciendo que corra. Recuerden que el append va a ¿qué? Va a anexar un valor al final de la lista. Acá le estamos diciendo que vaya y le haga un append del valor de 1. Y luego otra vez 1. Y luego otra vez 1. Y luego otra vez 1. Y así sucesivamente hasta el infinito.
acá estamos haciendo lo que se llama un ciclo infinito. ¿Por qué? Porque no le estamos diciendo explícitamente un punto en el que ese ciclo para. Él va a quedar ahí adentro, siempre anexándole 1, 1, 1, 1, 1, hasta que nosotros cortemos ese ciclo, ¿cierto? ¿Con qué? Con control C. Por ahora no lo hagamos, no lo corramos. Esta es la explicación de lo que está pasando en este caso. Si ya lo corrieron, por ahí simplemente creo que tendrían que apagar el kernel y volverlo a prender, porque él se queda ahí en un ciclo infinito. Si están en una consola interactiva, con control C se pueden salir. Listo. Pero entonces este sería, no lo vamos a correr, por lo que ya acabo de explicar. Vamos simplemente por acá a comentarlo. Y esto era explicativo. Entonces, si en algún momento se les cuelga el programa, probablemente por ahí quizás algún ciclo infinito, no es tan común que pase, pero revisen bien los ciclos for, cómo los están creando, y si en algún momento hacen un break, que eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces vamos a mirar qué es lo que es el break. ¿Okay? Entonces acá en algún momento vamos a querer buscar un ítem dentro de una lista. Eso sería correr una acción. Listo. Entonces supongamos que por acá ya tenemos entonces una lista para que no tengamos que volver a crear una nueva. Entonces vamos por acá con .bread y tenemos esta lista de las razas de perros. Vamos a hacer un ciclo for. Entonces vamos a decir que la variable temporal en este caso se llama item, for item in .bread. Y en este caso vamos entonces a querer buscar un elemento dentro de esa lista. Y para esto hacemos entonces una sentencia if. If ya lo vimos en algunos de los videos anteriores sobre las cláusulas if o condicionales. Ahí van a poder encontrar entonces la información. If item es igual ¿a qué? Vamos a decir a dálmata. Entonces, si es igual a dálmata, miren que acá entonces ya concatenamos dos métodos, el ciclo for y el statement if. Listo. Dentro de este ejemplo vamos a imprimir encontramos el dálmata. Ok, estaba perdido, entonces acá lo encontramos. Listo. Entonces acá, ¿qué fue y qué hizo? Entonces, fue a la lista .bread y empezó a correr una acción. Si el ítem es igual a dálmata, entonces va a imprimir, encontramos el dálmata. Pero ustedes se preguntarán, ¿y qué hay de raro acá? Porque no es visible, no es perceptible cuál es el error o no error, sino más qué está pasando por debajo cuando corremos este código. Entonces, en este código, el programa va por cada ítem o cada uno de los valores que están dentro de esta lista y busca un match, que en este caso el match sería dálmata. Pero una vez lo encuentra, no hay necesidad de seguir recorriendo la lista. O sea que si él llega acá, a este punto, ya no hay necesidad de que siga corriendo esta otra lista porque ya encontró la posición o más bien el elemento dálmata. En este caso son solamente 5 elementos, pero si necesitamos correr un ciclo for sobre 1.000.000 de elementos, entonces vamos a tener un problema de performance o de rendimiento. ¿Y cómo podemos solucionar esto? Entonces se puede salir del código una vez encuentra el ítem con la sentencia break. ¿Por qué? Porque es que en estos momentos está recorriendo todo. No le estamos diciendo que pare o que salga una vez encuentra el ítem. Una vez lo encuentra, perfecto, print, pero sigue haciendo el recorrido. ¿Listo? Entonces,
para que tengamos en cuenta ese detalle. Como les dije, no es perceptible, son solo 5 elementos, pero seguro se van a dar cuenta si son muchos más. Entonces, ¿cómo podemos refactorizar un poco esto, o qué le podemos añadir? Entonces, para que nos demos cuenta qué está pasando, vamos a añadir por acá un print. Entonces, acá es donde empieza nuestro ciclo. Checking the items, perdón. ¿Listo? Entonces, acá estamos chequeando los ítems. Empieza el ciclo for, ¿cierto? Entonces, acá en el ciclo for vamos a imprimir ¿qué? El ítem, ¿ok? Y vamos a ejecutarlo así para que miremos qué es lo que está pasando. Mírenlo acá. Entonces, checking items. Entonces, acá empieza nuestro ciclo for. Se va al primer elemento, French Bulldog. Se va al segundo, Dálmata. Ah, perfecto. Cumple con el if statement. Entonces, dice, print, encontramos el Dálmata. Pero él sigue recorriendo los demás elementos, Shih Tzu, Poodle y Collie. Y esto es lo que queremos evitar. Entonces, ¿cómo lo evitamos? Después del print, perdón, cuando encontramos acá el ítem, acá le decimos que se salga, break. ¿Ok? Lo hacemos de esta forma. Y el print, como de acá se sale inmediatamente, el print lo tiramos acá al final. Listo, fuera del ciclo for. Lo sacamos del ciclo for el print, ¿ok? O lo podemos también tener aquí adentro, no hay ningún problema. Ahí está. Listo. Pero miren lo que pasó. Acá está diciendo checking items, ¿cierto? Antes del ciclo for. Con el for empieza a iterar. Primero French Bulldog. Luego entra acá, perfecto, encontramos el dálmata y luego termina con el dálmata. Listo, entonces, ¿qué pasa si lo sacamos de acá? Sí, él sigue haciendo esto. Ah, acá sí está correcto. Entonces miren lo que acá está, French Bulldog, dálmata y ahí sí encontramos el dálmata. ¿Por qué? Porque este print lo tenemos que sacar del ciclo for para que imprima de forma correcta. Recuerden que él va de arriba hacia abajo. Listo. Entonces, aquí está el break. Luego, tenemos el continuo. Listo. Entonces, ¿qué podemos hacer con el continuo? Cuando estamos iterando sobre una lista, podríamos querer saltarnos algunos valores o ítems. Podemos usar continue para movernos al siguiente ítem de la lista. Entonces, al contrario del break, lo que hace en este caso es simplemente continuar la ejecución del ciclo, si nos queremos entonces saltar algún valor. Entonces vamos a hacer acá un ejemplo, big number list. Y vamos a poner varios valores, unos positivos, otros por acá negativos. 3 y 4. ¿Ok? Entonces tenemos acá esta lista. Entonces vamos a recorrerla. For i in big number list, dos puntos. Si i es menor a 0, continue. Y decimos print i. ¿Ok? ¿Qué hicimos acá? Entonces, tenemos la variable temporal llamada i. Vamos a estar recorriendo la lista big number list. Y tenemos una sentencia if. ¿Qué nos está diciendo el if? Que si un elemento, o este elemento en el que se encuentra la iteración en estos momentos, es menor a 0, o sea, si es un valor negativo, continúe, o sea, que se lo salte. Y finalmente, imprime o va imprimiendo cada uno de los ítems. Quiere decir que esto me va a traer solamente los números positivos.
Shift Enter y acá está, ¿cierto? Entonces, se está saltando, en este caso, los elementos que cumplen con esta sentencia. Listo, y continúa con la ejecución del ciclo. Miren que llegó al 1 y 2, ¿cierto? Que son los primeros dos elementos. Reconoció el -3, se lo saltó. El -4 se lo saltó. Luego el 5, ¿ok? Y así sucesivamente con los demás. Entonces, esto es lo que logramos con el continuo. Continuamos con el segundo ciclo que vamos a estar viendo, que sería el ciclo while. Entonces vamos a escribirlo por acá, sería el ciclo while. Listo. Entonces es otro tipo de ciclo diferente al ciclo for. Este ciclo recorre un set de código hasta que deja de cumplirse una condición. Nosotros ya estuvimos viendo los condicionales, que precisamente se trata de estos if, el if, else, y que para poderse cumplir tenía que haber un condicional. Esto es un condicional y menor a 0, ¿cierto? Entonces, de forma similar, existen los ciclos while. El ciclo while entra a ejecutarse mientras se esté cumpliendo una condición, ¿ok? Puede usarse también para iterar sobre una lista, como ya hemos visto con el ciclo for. Y cada vez que una condición se cumple, el código dentro del ciclo se recorre. Empieza a recorrer cada uno de los elementos, puede ser de una lista. Y es una excelente opción para cuando no sabemos cuántas iteraciones tomará para cumplir con la condición. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo sobre el mismo ejemplo o lista que veníamos trabajando. Ok, la sintaxis, vamos a escribir acá primero la sintaxis, sería while, de esta manera, condición. Entonces acá vamos a tener la condición, dos puntos, y acá vamos a tener la acción. Listo, entonces miren que es muy similar al ciclo for, como habíamos o teníamos por acá, que declarábamos una variable temporal que va a recorrerse en este caso, una lista o un rango de valores si quiero que se ejecute algo cierta cantidad de veces. En este caso el while debe correr o debe cumplirse más bien una condición y mientras se cumpla esa condición se ejecuta una acción. Si se deja de cumplir esta condición, se sale del ciclo. De eso es de lo que trata el ciclo while. Listo, entonces vamos a comentar esto por acá. Vamos a ponerlo en la parte superior. Lo primero que vamos a hacer es declarar una variable en 0. Listo, no siempre es necesario, pero vamos a utilizarlo en esta ocasión. Entonces, esta variable la vamos a poner en 0 y va a empezar a cambiar para poder que se cumpla y a la vez se deje de cumplir la condición y se salga del ciclo. Listo, ya vamos a ver por qué. Entonces, declaramos el while. Mientras index sea menor a len breadth, esa es la condición que se debe cumplir para ejecutar una acción. Entonces miremos en detalle cuál es la condición. Toda esta parte de acá es la condición. Miren que es lo que estamos declarando aquí en esta parte, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la condición? Index. ¿Index qué es? Es una variable. ¿Y qué valor tiene en este momento? Tiene el valor de 0. Entonces, mientras index sea menor que ¿qué? Que sea menor que el len de docBreadth. ¿Listo? ¿Y cuál es el len de docBreadth? Es el número de ítems. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Entonces, si index es menor que el len de docBreadth, va a ejecutar una acción.
¿Y qué es esa acción? En este caso, simplemente va a ser un print .breadth y vamos a imprimir, en este caso, el index. ¿Listo? O sea, la posición. Y vamos a decir que esto es muy importante para que no se quede en un ciclo infinito, porque o si no, index va a ser siempre 0. Esto es muy importante lo que voy a hacer acá. Miren que hasta acá todo perfecto. Index vale 0. 0 es menor que el length de .breadth. Sí, porque length .breadth, ¿cuánto es? Es 5, ¿cierto? Ya lo vimos. Viene e imprime .breadth index, o sea, en la posición 0. Vuelve otra vez y recorre el ciclo. Se sigue cumpliendo la condición. Sí, porque index sigue siendo 0 y siempre va a ser 0, por tanto se va a quedar en un ciclo infinito. Para ello, tenemos entonces que aumentar el valor de index. En este caso lo vamos a hacer en 1. Index más igual 1. Recuerden esta sintaxis abreviada para poder sumar un valor, en este caso a la variable index que ya teníamos. ¿Listo? Ahora sí, Shift Enter, y ahí está. Recorrimos la misma lista, ya en este caso no en un ciclo for, sino en un ciclo while. Para algunos podría ser un poco más complejo el ciclo while. Va a tener mucho sentido más adelante cuando empecemos a hacer otra clase de ejercicios. Para iterar en este caso una lista es mucho más sencillo hacerlo con un ciclo for, como lo acabamos de ver, pero acá estamos viendo la sintaxis del ciclo while y cómo podemos ir ejecutando este ciclo en nuestros programas. ¿Listo? Entonces, muy importante haber declarado el index que inicializaba en 0. A esto lo llamamos también una variable inicializadora. ¿Listo? Hacemos entonces la condición o la comparación en este caso. Ejecutamos una acción y luego aumentamos esa variable contadora en 1. ¿Listo? Y ahí tenemos entonces nuestro ciclo while. Otro tema importante para ir finalizando es los ciclos nesteados. Nesteados quiere decir uno tras de otro. ¿Qué pasa si tenemos una lista que contiene múltiples listas? Miren que acá tenemos una lista sencilla. No tenemos arrays o listas de 2 dimensiones. Tenemos una lista de una sola dimensión. ¿Qué pasa si tenemos listas de más dimensiones? ¿Cómo hacemos la iteración? Para eso tenemos que hacer ciclos nesteados, o sea, un ciclo dentro de otro ciclo. ¿Ok? ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a hacer por acá un ejemplo. Entonces, Project Teams. Acá en Project Teams, entonces vamos a hacer esto de forma manual. Estos son los nombres de las personas que hacen parte entonces de cada uno de los proyectos. Ahí tenemos entonces la primera lista dentro de la lista mayor. La segunda lista sería estos valores. Este solamente tiene 2 team members y este tiene también 2 team members. Entonces miren que tenemos una lista de listas, ¿ok? Se preguntarán ustedes, ¿cómo iteramos sobre cada uno de estos valores? A ver, por acá tengo un error de sintaxis, ya lo vi, es este. Listo. Perfecto. Entonces, ¿cómo iteramos sobre esta lista? Entonces usamos un ciclo nesteado. Entonces vamos a usar un ciclo for. Entonces, for team in project teams. Listo. Vamos a ver qué nos imprime primero este team. ¿Qué nos está imprimiendo? Entonces, si ven, está imprimiendo cada una de las listas. Entonces, imprimió la lista de la posición 0. Listo, entonces sería Ava, Samantha y James o James. ¿Listo?
luego la segunda lista y luego la tercera lista, o que se encuentra en la posición 2. ¿Ok? Pero nosotros resulta que queremos es imprimir los nombres de cada uno de los integrantes del equipo. No queremos que nos imprima como una lista. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer un ciclo for nesteado. ¿Listo? Entonces para esto vamos a hacer otro ciclo for acá interno. Entonces vamos a llamar que es un student en realidad. ¿Listo? Entonces miren que student sigue siendo nuestra variable temporal, pero en este caso debe iterar sobre cada una de estas listas que estaba dentro de la lista padre. Entonces, ¿en quién debe iterar? Debe iterar en teams, mire que, o en team más bien en singular. Team es el que ya en estos momentos contiene cada una de las listas. Entonces acá le decimos in team, ¿ok? Y ahora que imprimimos, ya no imprimimos team, sino que imprimimos student. Y ahí está, ¿ok? Entonces hicimos un ciclo for nesteado o un for dentro de un for para poder acceder a los valores o ítems de cada una de esas listas que se encuentran en una lista superior, ¿ok? Eso es lo que llamamos ciclos nesteados. Por acá vamos a dejar un ejemplo, o más bien unos ejercicios al final de nuestros slides. Pueden acceder aquí en esta parte. Y este es el ejercicio. Entonces, tomémosle un screenshot o pueden acceder a él en el slide. Recuerden que los slides los pueden descargar. Y tenemos la siguiente lista. Entonces tenemos sales data. Define una variable llamada, itere sobre la lista, en fin. Esto es un reto para ustedes, ya es para que lo hagan por su propia cuenta. Y en el siguiente slide está la solución. Por favor, no lo miren, traten de hacerlo por su propia cuenta. Listo, que esa es finalmente la idea de todos estos videos. Espero que hayan aprendido bastante. Hoy el tema estuvo extenso, pero bastante divertido. Aquí cada vez empieza a ser cada vez más interesante Python y los lenguajes de programación, cuando ya podemos empezar a hacer cosas un poco más avanzadas. Espero entonces lo hayan disfrutado, aprendido bastante. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.